Gracias amigos de Vea Canal por seguir en sintonía. Karina González de Rothman es mi nombre. También gracias por las llamadas que ya hubo al finalizar la primera entrevista. Este es su segmento de la mañana del día de hoy. Gracias por sus comentarios. Le doy la bienvenida en este segundo segmento al señor Ricardo Méndez Ruiz. Karina, gracias, por la invitación. Qué gusto verlo. Igualmente. Muy bien, vamos a poner su columna en pantalla, por favor. Columna del periódico, el periódico del día de hoy. Vamos a ponerla toda en pantalla. Sabemos que se va a dar inicio el 10 de junio, o hay una audiencia para un juicio de imprenta. Y también nos interesa de sobremanera saber su comentario, que yo creo que lo plasma un poquito al finalizar su columna. Vamos a ponerla todo y vamos a hacer énfasis en el último párrafo. Ricardo, el tema es que hay problemática en cuanto al tema del anuncio y cuando el río suena es porque piedras lleva, de la intención que existe por parte de algunos miembros, debo decir algunos porque he hablado con otros que no tienen la intención de quedarse medio segundo más después del 14 de enero del 2015 y de hacer constitucionalmente la alternabilidad del Ejecutivo. Sin embargo, es un tema muy polémico. En la primera entrevista ya escuchamos cuál es la opinión de Manuel Barquín. Vamos a poner también la parte de abajo, por favor, señorita en producción. Y entonces el tema es que pareciese ser que quieren llegar a consulta del pueblo para preguntarle, baje la columna niña, un poquito más. Consulta al pueblo para poder quedarse, ahí está bien, para poder quedarse 2 años más. Usted es pueblo, al igual que yo soy pueblo, como me decía el diputado Manuel Barquín, sos un voto nada más en contra de eso, y aparentemente hay como un menosprecio al sentimiento de las diferentes personas que valientemente han alzado su voz en cuanto al tema de transgredir la Constitución. ¿Qué piensa usted? Karina, yo creo que hay que partir del precepto legal de que precisamente la ley nos permite hacer todo lo que la ley no nos prohíbe hacer. Eso transferido a la Constitución Política de la República de Guatemala nos envía al artículo 281, que vale decir que es el último artículo de la Constitución. Lo vamos a poner en pantalla, por favor. El artículo 281 es muy específico en cuanto a que hay 5 artículos que no se pueden modificar. Todo lo demás, entonces, es susceptible de ser modificado. Entre esos 5 artículos se encuentra el 187, que se refiere a la no factibilidad, a la no probabilidad, a la improbabilidad total de extender el mandato del presidente de la República. Y es el 187, que si usted me permite, Ricardo, lo voy a leer. Prohibición de reelección. La persona que haya desempeñado durante cualquier tiempo el cargo de presidente de la República por elección popular o quien la haya ejercido por más de 2 años en sustitución del titular no podrá volver a desempeñar en ningún caso. La reelección o la prolongación del periodo presidencial por cualquier medio son punibles de conformidad con la ley. El mandato que se pretende ejercer será nulo. Así es. Entonces, la ley es muy concreta en cuanto a que no se puede extender el periodo presidencial. Eso en el artículo 187, y además hace referencia en el último artículo de la Constitución, el 281, de que esa ley, además de otras 4, no se pueden modificar. El resto sí, pero esa no. Ahora, el presidente de la República expresó en un medio de comunicación, desafortunadamente no recuerdo ahorita qué medio fue, su idea con respecto a extender el periodo presidencial. Ahora, yo veo en todo esto un plan perverso, Karina. ¿Por qué? Porque se está hablando también de extender el periodo de los diputados y de los alcaldes. Es para darles un dulcito. Entonces vamos a ver nosotros, si es que esto se lleva a cabo, cómo el presidente Otto Pérez Molina logra cohesionar de manera granítica
a todos los diputados y todos los alcaldes del país, porque ellos van a estar interesados en que se extienda su mandato también. Entonces, cuando alguien dice que el pueblo necesita expresarse, que el pueblo es libre de expresarse, y se refiere a una consulta popular, lo que está haciendo es poniendo en evidencia lo que yo le digo precisamente. Se va a llevar a cabo un plan fríamente ejecutado en el cual se va a utilizar a la población, se va a utilizar el poder local, entiéndase por el poder local, a los alcaldes, a los diputados, para que masivamente convoquen a sus votantes a votar por el sí. Y vamos a encontrarnos con que vamos a tener una modificación a la Constitución, se va a pasar sobre la Constitución y se va a obtener un periodo de 6 años para todos los funcionarios que son electos por el voto. Eso, Karina, pasa sobre la Constitución. El presidente de la República está cometiendo un grave error que puede llevar incluso a solicitarle su renuncia. ¿Quién le puede solicitar su renuncia? Eso es objeto de análisis por parte de la Fundación, de los abogados de la Fundación contra el Terrorismo. Precisamente ahora, Karina, estamos analizando la posibilidad de presentar un antejuicio distinto de los dos que se han presentado ya hasta la fecha, con más fuerza, o incluso solicitar la renuncia del presidente o su destitución por el tribunal correspondiente, que tendría que ser constituido, en este caso, por el propio Congreso de la República o la Corte de Constitucionalidad. Entonces entramos en una contradicción. Ambos huelen a cloaca, ¿verdad? Entonces entramos en una contradicción. Mire, yo tengo mucho respeto por las decisiones de la Corte de Constitucionalidad. Ahora, el Congreso de la República, el actual Congreso de la República, creo yo, salvando algunas excepciones, que es muy pocas, que es el peor Congreso que ha tenido el país en su historia. Entonces, estamos frente a un plan que hay que desgranar, que hay que descifrar. Usted, en el segmento anterior, mencionó el término cortina de humo. Habría que analizar si es viable, si se está dando, si es eso lo que se quiere obtener y por qué. ¿Verdad? Nosotros tenemos un departamento de análisis de coyuntura, Karina, en la Fundación contra el Terrorismo, y hay un factor que nos llama mucho la atención y es el único por el cual nosotros creemos que se puede dar este distractor tan fuerte que está planteando el presidente de la República y que han planteado incluso algunos diputados, y es el del grave desfinanciamiento en el que se encuentra ahorita quebrado el país. Sí, hay un número rojo que indica alrededor de 16 mil millones de quetzales. Para ponerlo de una manera fría, Karina, no hay con qué pagar el bono 14. No tiene cómo pagarlo el gobierno. Estamos hablando de una necesidad de plata a 30 días plazo, más o menos. Y el gobierno no tiene cómo pagarlo, no hay cómo financiarlo. Es probable que a eso se deba este comentario que ha acaparado la atención de los medios de comunicación desde hace algunos días y que indudablemente lo va a seguir acaparando. Si el presidente de la República va más allá, si se presenta alguna iniciativa para modificar la Constitución, no cabe duda que va a acaparar la atención nacional e internacional y podría llegar a distraer de alguna manera el problema financiero, el grave problema financiero que tiene actualmente el gobierno de la República. ¿Por qué tiene ese problema? Este problema arranca en el gobierno de Álvaro Colón, precisamente con la propuesta que hace Alberto Fuentes Knight, el entonces ministro de Finanzas, para modificar el sistema de recaudación tributaria. En el tiempo de Álvaro Colón no se puede llevar a cabo, y se lleva a cabo durante el gobierno de Otto Pérez Molina, y se observa un fracaso total. La recaudación fiscal bajó. Pero también ayudó las ideas brillantes de Pavel Centeno, de la reforma. Sí,
que implementaron en los primeros meses de gobierno. Es que es esa reforma a la que me refiero. No. Esa reforma la planteó en un inicio Alberto Fuentes Knight y la llevó a cabo el gobierno de Otto Pérez Molina con Pavel Centeno al frente del Ministerio de Finanzas. Fue un fracaso total. Hay varios aspectos que motivaron la baja recaudación. Motivaron la economía informal. Que la siguen incentivando, porque la economía informal es algo que viene de la mano con nuestra historia más antigua, desafortunadamente. Y en lugar de disminuir la economía informal, lo que hizo fue hacerla más grande, disminuir la entrada de plata al fisco. Y ahora hay un problema muy serio. Aunado a que el actual gobierno de la República ha dado muestras evidentes, palpables de su imposibilidad, de su incapacidad para reducir el gasto público. Eso no lo puede hacer. De que no les ha dado la gana de reducir. No lo pueden hacer, es decir, no, son incapaces de reducir el gasto público. De ninguna manera lo pueden hacer. Entonces, eso nos ha llevado a este problema, y digo nos porque es un problema de todos los guatemaltecos, al que se le quiere dar un manejo político, ahora con el tema de la reelección. Son dos cosas, la reelección y la extensión del periodo presidencial. Dos cosas que no queremos, o usted sí las quiere, alguna de las ¿Sabe dos? qué pasa, Karina? Mire, hay varios aspectos aquí muy importantes. En primer lugar, los guatemaltecos, por naturaleza, estamos en contra de la reelección presidencial. Los guatemaltecos no la queremos, y por algo está plasmado en nuestra Constitución. En Guatemala eso Pero no es la funciona. primera Constitución. Desde Ahora, siempre, del 1800 y pico, siempre estuvo plasmada la no reelección. Ahora, hay un asunto muy importante aquí, y es que sí existe la reelección. Porque por eso existen los partidos oficiales, por eso existe el candidato oficial. El argumento de que no da tiempo para ejecutar los programas del gobierno de la República, sea el que sea, son insustanciales, no tienen sustento. Si no llegaran a robar, hay dinero y hay tiempo. Ahora, no tienen sustento, ¿por qué? Porque no hay manera de, en toda la época de los gobiernos democráticos, desde 1986 para acá, ninguno ha podido reelegir a su candidato oficial. Y aquí viene una explicación mucho más simplista, mucho más acá del corazón, Karina. Y es que los guatemaltecos somos incapaces. No podemos tolerar a un presidente más allá de 4 años. Ese es el tiempo límite que nos da nuestra paciencia. Segundo año ya queremos que se vayan. Es el tiempo límite que nos da nuestra paciencia. Segundo año nos tienen más. cansados con tanta falacia. Mire, no damos para más. Entonces, ir más allá de los 4 años es irracional. Ahora, como decía hace un momento, la reelección existe. Existe el partido oficial. Existe el candidato oficial. Se supone que ese candidato oficial, a la hora de ganar las elecciones, va a seguir con los programas de gobierno del gobierno actual. Pero ¿por qué el candidato oficial no gana? Perdón, Ricardo Méndez, ¿sí? ¿No cree usted que estos señores le temen alguna persecución internacional? ¿Quisieran comprarse años de paz y no persecución? Tenemos a los altos dirigentes de este país muy cuestionados. Muchas cosas se dicen en los corredores y aparentemente Gringolandia se ha puesto los pantalones y se ha amarrado bien el cincho, y pudiese ser que varios dedos no estén durmiendo en paz. 1, pregunto. 2, podría ser el tema que quebraron el país. Simplemente lo quebraron porque quien me diga que tiene bonanza en actividad económica, que me den la receta, porque yo he de ser muy estúpida para dirigir empresas. Y número 3, le temen a que el pueblo no los quiera y se quieren implantar a la fuerza. Se quieren destruir la candidatura a Alejandro Sinibaldi. En cuanto a una posible persecución penal, no lo veo así, porque tarde o temprano el brazo de la ley debería llegar. Y Mire, 2 años, espérense, ¿verdad? Y 2 años son muy poco tiempo, ¿verdad? 2 años pasan muy rápido. Por otro lado, que se pretenda destruir la candidatura presidencial
del candidato oficial de Alejandro Sinibaldi, no lo creo. Yo creo que al contrario, daría tiempo para fortalecerla tal vez, pero de una Yo creo manera... que lo que están ganando es odio y rechazo de la población. En eso le doy la razón. Lo que están ganando es que cada día los querramos Mire, menos y los querramos afuera. Si uno platica con el ciudadano de a pie, si uno lee los medios de comunicación, se da cuenta que la propuesta del presidente es una propuesta impopular, que puede, y aquí está el peligro, Karina, que puede transformarse en una propuesta que la población compre. ¿Cómo? Por medio de la presión que pueden hacer en las comunidades, principalmente en el interior, el poder local, como le decía hace un rato, los alcaldes y los diputados van a mover, dése cuenta usted, porque a ellos los beneficia, entonces van a mover todos al mismo tiempo un gran esfuerzo, una gran estructura para que sus votantes voten a favor. Pues hay que decirle al pueblo por esta vía que comiencen a pedir cabildos abiertos para todo aquel alcalde que se le ocurra estar apoyando la transgresión de la Constitución, ¿no cree? Sí, ahora el asunto es qué se va a hacer con el tema del dinero, porque pueden ser, esta es otra cosa, y a propósito del asunto del Mundial de Fútbol, puede hacer que en el ínterin se solicite y se apruebe un crédito del tamaño del hoyo que ha creado la baja recaudación fiscal. Eso podría darse durante el Mundial de Fútbol, que es una época en la que la mayoría de guatemaltecos se olvida de sus penas, ¿verdad? Se le da pan, se le da circo, y hay muchas cosas que pueden pasar durante esa época. Hay que tener mucho cuidado. Usted, como responsable de un medio de comunicación tan importante como este, debe mantenerse en guardia y debe estar dándole a conocer al pueblo qué es lo que está pasando, principalmente en el Congreso de la República. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones? Sí. En página 4 del periódico El Periódico lo vamos a poner, y en resaltado con beige y café dice las declaraciones. El 2 de marzo, en una entrevista en la cadena noticiosa CNN, Pérez externó: la Constitución necesita cambios importantes, no solo de la reelección. Fíjese pues que él está tocando el tema. 4 de abril, Guatemala necesitará la reelección para que Otto Pérez y Roxana Valdetti volvieran a ser presidente y vicepresidenta, dijo Arístides Crespo, presidente del Congreso. 15 de abril, Pérez reiteró sus intenciones: 4 años no son suficientes para gobernar y mantener la continuidad de los programas de gobierno. Yo le recuerdo, él lo redujo de 5 a 4. 23, 24 y 30 de mayo, Pérez volvió a repetir la intención de discutir la reforma constitucional para ampliar el mandato presidencial. Según la querella, el mandatario ha cometido 3 delitos: perjurio con de 6 meses a 3 años de prisión, violación a la Constitución, pena de prisión de 3 a 10 años y propaganda reeleccionaje. Luego también Manfredo Marroquín, que yo lo respeto muchísimo y que tiene un alto nivel de percepción positivo internacionalmente. Los invito a que lean también la página 5 del periódico El Periódico del día de hoy. Pues mire, Karina, ese es un tema, muy preocupante, es un tema muy importante. Nosotros, es decir, la Fundación contra el Terrorismo, no solo somos una entidad de derecha, sino que somos también una entidad de derecho. Nosotros velamos por el Estado de Derecho. ¿Usted cree que la derecha per se apoyaría esta barbaridad legal? Pues mire, nosotros, sin ser un partido político, sin ser una organización político partidista, acabamos de manifestar por medio de mi persona a sus televidentes cuál es nuestro criterio. Es decir, nosotros estamos totalmente en contra de una posible extensión del periodo presidencial y de cualquier otro periodo que prohíba la Constitución Política de la República. No es un asunto de ser de derecha o ser de izquierda, es un asunto de principios. Ayer entrevistaba yo al licenciado Molina Mencos, que también fue el ministro de Economía durante el gobierno de Arana Osorio, y estaba aquí también el diputado Orlando Blanco de la UNE. Y les lancé una pregunta, y con todo respeto se la quiero lanzar a usted, Ricardo. La pregunta es: ¿qué cree usted que haría el ejército
de Guatemala en alguna situación difícil de querer perpetuarse en el poder o de transgredir la Constitución, como ya se habla del tema? Que mire, el ejército lo que tiene que hacer, Karina, es cumplir con su función. Ya pasaron las épocas, y usted se refiere específicamente a un golpe de Estado, ya pasaron las épocas en las que se llevan a cabo los cuartelazos. Eso lo tenemos que dejar atrás. Ya maduró el ejército. La función del ejército no es esa, Karina. Precisamente el presidente Otto Pérez Molina es un militar que sabe mucho de eso. Es alguien que conoce, y por eso me extraña mucho, Karina. Él vivió desde adentro la crisis del presidente Jorge Serrano Elías, y él se está acercando muchísimo a una eventual crisis como la que ocasionó el presidente Jorge Serrano Elías en su oportunidad. Eso lo vio desde adentro. Lo vio desde adentro Otto Pérez Molina. Y peleó contra eso. Y peleó contra eso. Ahora, se jactaba de pelear contra eso. Ahora, lo que hizo Jorge Serrano Elías, creo yo, que no se asemeja a lo que pretende hacer Jorge nunca pensó quedarse en la guayaba. No, él no habló de una Jorge extensión. Serrano jamás pensó quedarse un año más. Él no habló de una extensión del periodo presidencial. Y él tomó la decisión de abolir un Congreso al que el pueblo no quería. Que después Ramiro de León depuró, o sea, fue la misma cosa. O sea, le dio la razón. Sí, fue la misma cosa, si Ramiro el nomás llegarlo. El ingeniero Serrano, creo yo que estaba acertado en la forma, o en el fondo más bien, pero no en la forma. Ese fue su error. Ahora, en cuanto al tema del ejército, creo que no vale la pena ni siquiera hablarlo. El ejército ya no debe pensar. El ejército es pueblo. ¿A quién va a defender a la hora de que un dictador se quisiese quedar? Bueno, mire, lo vimos durante la época. Él es el comandante. Mire, lo vimos durante la época del conflicto armado interno. El ejército se enfrentó contra un enemigo que pretendía instaurar un sistema totalitario en nuestro país, cumpliendo una misión constitucional. Ahora bien, no es esa su misión ahora. Por eso están las Cortes, por eso está la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad es quien, llegado el momento, debe tomar la decisión que considere pertinente. Aunque creo yo, Karina, que nos estamos adelantando un poquito en el tiempo, nos estamos precipitando un poco. Pero hay que saber, para que estos señores del PP sepan hasta dónde se les puede ir la lengua y las intenciones. Hay que saber el ejército qué haría. Mire, en las declaraciones que dio el señor diputado Manuel Barquín en este mismo programa, él se refirió a la irresponsabilidad que está plasmada en la Constitución, de la cual gozan los señores diputados. Y eso es legal, él tenía razón. Ellos son irresponsables en cuanto a lo que dicen. Casi todos los días. ¿Verdad? Ahora, eso quiere decir que ellos pueden decir lo que quieran sin tener consecuencias legales. Ahí es donde veo yo que tiene un error una de los antejuicios que se planteó el día domingo, ¿verdad? Porque se van contra los diputados. Los diputados son inimputables en ese aspecto, porque ellos pueden decir lo que quieran y no se les puede encauzar judicialmente por eso. Ellos tienen ese derecho y está plasmado en la Constitución. No así el presidente de la República. Sí. Él no puede. Y sí es claro que Otto Pérez Molina lo dijo y sí manifestó su intención. Ahora, lo que más me preocupa a mí, Karina, es qué es lo que hay atrás. ¿Qué es lo que hay atrás? ¿A qué le temen? Sí. Porque ese tipo de acciones solo son por miedo. Según nuestro análisis, Karina, es el problema de la plata. Es ese gran agujero que tienen ahorita, que les va a reventar en la cara dentro de 30 días porque no tienen plata para pagar el bono 14. Entonces, ¿qué van a hacer? Un crédito, tal vez, en medio del Mundial de Fútbol, para que nosotros no nos demos cuenta. Es increíble durante este gobierno, el gobierno anterior, lo que ha crecido la deuda que van a tener que pagar nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. Es increíble lo que ha crecido en cosa de 7 años u 8 años la deuda del país. Entonces, tenemos que estar con el ojo avisor
tenemos que actuar. Le repito, usted tiene una gran responsabilidad como directora de este medio, yo la tengo como columnista de opinión del diario El Periódico también. Los ciudadanos la tienen la harta obligación de estar pendientes de qué es lo que está pasando, que es mucho más importante que un partido de fútbol, obviamente. Sí, sí. Pero el problema es que a veces a mucha gente parece no importarle. Ese es lo peor, la clase media, ¿verdad? Que es probable que se esté ahogando dentro de sus necesidades de cada día, por sacar adelante a su familia, por mantener su trabajo, por educar a sus hijos, y que por eso dejen a un lado. Pero no es lo que está justificación. Por supuesto que para no enterarse de los problemas de su nación. nación. Todos los ciudadanos tenemos la obligación de qué es lo que está pasando. Todos los ciudadanos tenemos la obligación de invertir 15 minutos de nuestro tiempo en leer por lo menos 1 o 2 de los periódicos, ya sea físicos o por medio de internet. Hay muchísima gente que gasta un par de horas al día en cosas inútiles, en los teléfonos inteligentes, cuando lo que debería hacer es informarse acerca de qué es lo que está pasando. No necesariamente lo que yo digo en mi columna de opinión, lo que yo expreso ahí es la verdad absoluta. No necesariamente lo que los columnistas de izquierda expresan es la verdad absoluta. Es necesario que el ciudadano se informe y tenga la habilidad de tamizar toda la información que recibe y de ahí sacar su verdad. Él es quien va a tener la verdad. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias. Se nos terminó Karina, el tiempo. Le tenemos que dar paso a BC Noticias. Gracias, amigos televidentes. El día de mañana estaré pregrabando un programa al mediodía, el cual será transmitido por la noche, a las 9 de la noche. Así que los espero. Lamentablemente a esta tribuna fue invitado el diputado Walter Félix. No ha venido, ¿verdad? El diputado Walter Félix de la URNG, lo estuve esperando ayer y antier. Él me confirmó su llegada. Esta tribuna es democrática y debe de escuchar las opiniones de todos los sectores, de la izquierda, del centro, de la derecha. Ya hemos tenido 2 opiniones de la derecha, me atrevería a 3. La del diputado Manuel Barquín, la suya, Ricardo, gracias por estar aquí, y obviamente la opinión el día de ayer de un constituyente como lo es el licenciado Molina Mendoza. Espero seguir escuchando las opiniones de ustedes, amigos televidentes. Si usted quiere venir a Vea Canal y ejercer su derecho a hablar, este es su canal, es el canal del pueblo. 24 38 81 26. Yo feliz de recibirlos aquí y de que usted se pueda expresar. Así que van a ser bienvenidos. Bendiciones a esos cableoperadores que hacen posible la señal en cada uno de los rincones. Sigan en sintonía.